Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Oscar Santamaría. Hoy estaremos hablando de lo fascinante que es de tiempo, de los días, como Dios desde el Génesis estableció un tiempo cronos, kairos, un tiempo indicado. Todos tenemos un tiempo específico que Dios tiene para nuestra vida. Descubramos cómo esto se cumple en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. No te lo puedes perder. Hemos estado hablando de cómo Jesús ha venido siendo revelado como el último pacto que Dios tiene para con los hombres. Y hoy estaremos hablando cosas muy interesantes para nuestra vida acerca de tiempo. Bien, en una ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? En Hechos capítulo 1, versículo 6. Esto me lleva a mí a entender, los discípulos todavía miraban las cosas desde una perspectiva terrenal, no espiritual, aunque 3 años estuvieron aprendiendo en la mejor escuela que podían tener, ¿verdad? Pero Jesús les dijo, bueno, que no os toca a vosotros saber los tiempos, aleluya, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿verdad? Porque vendría entonces aquel que nos había de revelar todas las cosas. En otra ocasión, Jesús les dice a los discípulos que la mía ya está lista, ¿verdad? Y pues se quedaron viendo los unos a los otros diciendo, nuestro maestro como que está quedando un poco loco, un poco chisqueado, dicen en algunos lugares. He estado ayunando mucho porque faltan 4 meses para la siega, ¿verdad? Ellos no entendían ese mensaje de Jesús de acuerdo a lo que es tiempo. Él se estaba refiriendo de que había llegado la salvación, que el campo, que las almas, que este evangelio debería de ser predicado. En nuestra vida, Dios nos dio un lapso de tiempo, ¿verdad? A lo que en otras clases, a lo cual te invito también que las veas, le hemos llamado una cronología, un inicio y un fin. Pero en lo físico, ¿verdad? Porque en el mundo espiritual existe un círculo eterno, ¿verdad? En el cual no tiene fin. Y nosotros somos eternos, así es que cuando nosotros fallecemos, simplemente dejamos este saco de huesos y vamos a volver al polvo. Pero solo hay 2 caminos, ¿verdad? El camino por medio de Jesucristo que ofrece salvación a nuestra vida. Y si nosotros aceptamos ese regalo de salvación, entonces estaremos con Él para siempre. Pero también Dios habla de un lugar de eternidad oscura, ¿verdad? Lejos de la presencia del Señor. Un lugar llamado infierno, que a la postre será el lago de fuego para aquellos que rechazan este mensaje. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vemos entonces cómo desde la perspectiva eterna, el Señor quería enseñar a sus discípulos sobre el tiempo de la eternidad, pero también que estuvieran muy atentos a las cosas que Dios está haciendo hoy, en este tiempo, ¿verdad? Y nosotros también en nuestra vida, yo pienso que debemos conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? La Biblia dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio santo, agradable delante de Dios. Y que no nos conformemos a este siglo, en Romanos 12:2, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Por medio de esta palabra, ¿verdad? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir que hay una voluntad perfecta de Dios para nuestra vida.
Porque ¿sabe qué? Cuando nosotros simplemente estamos viviendo bajo la perspectiva carnal, o bajo la perspectiva pues de nuestra lógica y nuestro diario vivir, sin poner la mirada en las cosas de arriba, entonces estamos totalmente desincronizados con lo que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cómo entonces yo busco esa voluntad? Bueno, sencillo. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, dice la palabra del Señor. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tu vereda. ¿Quiere? Él va a enderezar esa línea de tiempo de nuestra vida y nos va a colocar en lo eterno, en lo que nos va a llevar a su propósito eterno. La Biblia también dice, aleluya, que nosotros debemos poner la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo, aleluya, y no solamente en lo terrenal. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadiduras. Así pues, como los discípulos estaban perdidos en esa noción de tiempo, nosotros también podemos pues vivir simplemente una vida lejos de la voluntad de Dios, y tenemos que tener cuidado con eso. Queremos estudiar entonces en esta segunda sección de la clase anterior, que es una continuación, hablando sobre los días, sobre el calendario y cómo desde el inicio de la creación, cuando Dios hizo los días, el sol, las lumbreras, ¿verdad? Y hizo la expansión, en fin, cuando hizo todas las cosas, pues Dios allí estableció un tiempo, un lapso de tiempo. Y eso es lo que queremos estudiar, cómo a la postre se cumple en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo ese advenimiento de esa profecía que Él había de venir, cómo se inserta en ese tiempo perfecto de Dios, para que al final podamos ver nuestro banner o material cronológico y podamos situar pues el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito, pero queremos hacerlo de una manera también práctica y relevante a nuestra vida para que podamos entenderlo y se pueda pues aplicar a nuestro diario vivir. Desde el inicio de la creación, el hombre ha querido saber el misterio de los tiempos. Génesis capítulo 1. El Creador, con una mente suprema, estableció esas horas y cuánto había de durar, ¿verdad? Habían 24 horas del día para que el movimiento de la rotación de la Tierra en su propio eje diera una vuelta completa. ¿Quién hizo eso? De la noche y el día, ahí la palabra Y o M en el hebreo, pues refiriéndose a tiempo o un día. Bien, también tenemos el movimiento de la traslación que se tarda aproximadamente pues 365 días y en algunos años bisiestos pues 6 horas y más, etc. Y en esa pues supremacía de Dios estableció las horas y el tiempo. Y es así entonces como Dios ha establecido los tiempos. 24 horas del día, gloria al Señor. Luego 365 días para completar un año, las décadas, los milenios. Y como estamos haciendo la pregunta, ¿cuántos años tiene Cristo Jesús? ¿Verdad? Por eso estamos hablando de estos pequeños ángulos para que no veamos a Jesús solamente como un personaje histórico que vivió hace solamente 2000 años, pero que vayamos a la Escritura y veamos que Él está desde la creación muy activo, y no solamente del tiempo de la creación, sino que antes de la creación Él estaba allí en el plan perfecto, eterno de Dios. La palabra que hemos mencionado antes sobre día, I-O-M, Yom, utilizado en Génesis capítulo 1, versículo 5, sobre el día, la noche, la tarde, completando un día, está en un sinnúmero de versículos bíblicos en el Antiguo Testamento para hablar sobre lapsos de tiempo, sobre periodos de tiempo, ¿verdad? Algunos tienen la interpretación que Dios hizo la creación, ¿verdad?, en un periodo de 7000 años, por ejemplo.
en el primer día y luego pasaron 1000 años. Yo pienso que nuestro Dios Todopoderoso no necesita 7000 años para hacer este mundo. Él lo pudo haber hecho en un instante, ¿verdad? Pero dio una pauta, una forma de cómo también iba a ser un modelo de vida para el ser humano, donde 6 días Él trabajó y un día dejó para descansar. Aleluya. Que mucha tela que cortar en ello también vendría siendo en el tiempo venidero, que en el tiempo perfecto de Dios, el número 7, el número de perfección, también en Cristo Jesús nosotros tendríamos el descanso de la perfección, porque aleluya, Él vino a morir en la cruz por nosotros. Entonces, como estamos haciendo esa pregunta, ¿cuántos años tiene Cristo Jesús? Nos hemos ido hasta allí a la creación y hemos visto que Jesús está activo, aleluya, desde el inicio de los tiempos. Y te invito a que veas las demás clases, porque esta es la número 3 para que puedas entender algunos otros ángulos. Algunos dicen que es apenas una porción de la luz del tiempo, esta palabra IOM en hebreo. Otros dicen que es un segmento del día, y 3 que son un periodo de 24 horas, y 4 que pues puede ser un periodo infinito de tiempo. Aunque hay verdad en ello, los estudiosos han llegado a la conclusión que pues más que todo aquí, cuando habla de la creación, el inicio se tarda pues Dios en un periodo de 24 horas en hacer cada porción de la creación. Gloria al Señor. Y vemos que, aleluya, desde el inicio en Génesis 1:26, cuando Dios dice, hagamos al hombre, ya hemos hablado antes que con quién está hablando allí. Está hablando pues con nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí también estaba incubando, estaba, aleluya, lo que iba a venir en el posterior tiempo. En la manifestación, allí estaba el Espíritu moviéndose. Y dije la palabra incubar porque en un estudio de la palabra allí, hebrea, sobre pues que estaba moviéndose, también habla de la incubación. Muy profundo eso, que habla sobre lo que había de venir en el tiempo futuro. Así que, aunque Dios nos ha revelado su palabra y por medio de ella podemos conocer lo que había de venir, y por su Santo Espíritu, ¿verdad?, reveló a los profetas la palabra del Señor. Y aquellos que estudian y se meten en la palabra, en la escatología y todos estos asuntos acerca de los días venideros, Dios nos da luz por medio de revelación de su Espíritu de los eventos que han de venir, ¿verdad? Hay otros personajes que han querido acertar con esto de tiempo, muy conocidos, por ejemplo, como Nostradamus, ¿verdad?, que muchos creen en sus predicciones y que habla de los días de hoy, ¿verdad? Y algunos le han atinado, ¿verdad?, allí a las cosas. Pero estos son simplemente acertistas. Otros visitan pues espiritistas, brujos, para que les digan que va a jugar en la loto o qué va a pasar con ellos. Y déjame decirle eso, que simplemente es forzar lo que o imitar, voy a decir, el del don perfecto de Dios, ¿verdad? Y el enemigo siempre va a interpretar de acuerdo al pasado y al presente lo que ha de venir. Pero Dios no va a interpretarlo. Dios conoce el futuro. Quiere decir que si nosotros nos ponemos en este día en las manos de Dios y podemos confiar en Él, aunque nosotros no sepamos a ciencia cierta el día de mañana, aleluya, no obstante podemos confiar en su voluntad perfecta, que hacer su voluntad, hacer lo que Él dice, será lo mejor para nosotros. No estar leyendo allí, ¿verdad?, las cartas del tarot, no leer el café, no visitar. Si tú lo has hecho, yo te digo que en esta hora pide perdón al Señor. Aléjate de esa vida, porque el enemigo lo que te está llevando es una mentira. El tiempo está en las manos del Señor y su palabra nos da entendimiento para las cosas que han de venir, para que nosotros podamos prepararnos, señores. Bien, quiero hablarles en Colosenses capítulo 1, dice, del cual fui hecho ministro según la administración de Dios me fue dada para con vosotros que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Quiero hablar de tiempo en estos textos.
Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestada a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, aleluya, a los gentiles. Este misterio, ¿cuál misterio? El misterio de esta salvación que no solamente iba a venir a los judíos, sino que a todo el mundo. Ahora, ¿cuándo? De nuestro tiempo, recorriendo hacia atrás, un periodo de 2014, 2018 años, ¿verdad? Dependiendo qué calendarios nosotros miremos. Ha sido manifiesta. Este Cristo había de venir. Y mi intención con hablar de estos pequeños detalles es que nosotros vayamos viendo la importancia de Cristo Jesús en nuestro tiempo, en nuestro vocabulario, en nuestras enseñanzas, en nuestras predicaciones, en nuestra manera de vivir, porque Jesucristo es el núcleo de vida, aleluya. Pero había estado oculto en las edades antiguas, pero hoy ha venido a revelarse. El libro de Gálatas capítulo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, el versículo 4, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Ya? Hace una mención Pablo allí, nacido la ley y nacido bajo mujer. ¿Cuándo vino ese tiempo? Después de Jesucristo haber resucitado y el establecimiento de la iglesia primitiva, vinieron muchas sectas y otros grupos allí para tratar de meter la mentira y dividir el cristianismo, ¿verdad? Hacerlo pedazos. Y ellos hicieron un credo, y el credo, más que todo esto, lo utiliza la Iglesia Católica, pero bien se utilizó en la iglesia primitiva, hablando, creo en Dios Padre, que Jesús nacido de la Virgen María, o Poncio Pilato, ¿verdad? Y ellos decidieron dividirse o esparcirse para predicar este evangelio, pero cada uno se llevó ese credo para que no pudieran ellos hablar otro tipo de evangelio. Pero el punto que quiero hacerles hacerles con el credo apostólico de la iglesia primitiva es que lo utilizaron como una manera de defensa en contra de las falsas doctrinas, pero esto quedó como evidencia para los tiempos, por ejemplo, de hoy, que ellos hablaban de que este Cristo que conocían bajo Poncio Pilato, entonces las fechas que ellos trazan, hay una evidencia enorme que podemos trazar históricamente de cuando Jesús nació. ¡Qué poderoso es esto! ¡Aleluya! Así es que este misterio había sido oculto a través de los tiempos, pero qué bueno es el Señor. Déjenme terminar esta sección diciendo, algunos han dicho, cuánto me fuese gustado vivir en los tiempos bíblicos, pero déjeme decirle hoy, ¿sabe? Usted está bendecido de conocer a Cristo hoy. Somos la generación que más conoce de la palabra del Señor. Tenemos tantas escuelas, enciclopedias, Antiguo, Nuevo Testamento, comentarios bíblicos, pero me atrevo a decir también que somos la generación, o esta es la generación que menos practica lo que conoce, ¿verdad? Aleluya. Pero bendito sea el Señor que usted vive hoy, que Jesús, usted nació bajo el tiempo de la gracia y que este es el tiempo de Dios para tu vida. Gloria a Dios. Bueno, esto nos lleva a casi al final, hablando sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto la C y DC. Algunos no habían puesto a pensar, antes de Jesús habían otras civilizaciones, ¿verdad? Mucho tiempo atrás, partiendo desde la cruz hacia atrás, podemos ver que existieron pues el Imperio Romano. Ya en el tiempo de Jesús estaban los romanos, antes de los romanos, los griegos, los persas, los babilónicos, y haciendo un recorrido a través desde Cristo hacia atrás, ¿verdad? Cristo es el punto de partida del pasado hacia atrás y pues por supuesto de Jesús hasta el tiempo de hoy.
Tenemos que aclarar eso para ver pues en el final cuándo nació nuestro Señor Jesucristo. Y pues sí, hubieron varias civilizaciones que han vivido en esta tierra y lo que nosotros somos hoy es pues un reflejo de lo que ha pasado. Y hablando acerca pues de calendario, queremos dar simplemente una breve reseña sobre esto. Entonces, como estamos hablando desde la perspectiva de tiempo, hablemos un poco sobre calendarios. Y los hombres siempre han medido el tiempo más que todo desde una perspectiva religiosa. ¿Verdad? Desde los egipcios, de acuerdo a lo que pasaba al río Nilo, ellos establecían sus tiempos de cosecha, etc. ¿Verdad? No obstante, podemos ver que lo oficial para nosotros ha sido la mente suprema de la inteligencia del Dios. No obstante, los hombres han visto desde otros ángulos cómo medir el tiempo. Por ejemplo, en China, ¿en qué año están ellos hoy? Ellos están en el 4715. Según el calendario chino, este es país asiático, viven en el año 4715, dedicado al gallo de fuego, la llegada del año nuevo chino, ¿verdad? Y pues en el calendario hebreo ellos están en el 5779, el año nuevo judío o fiesta de Rosh Hashanah, que coincide con el aniversario de la creación de los primeros hombres, Adán y Eva. Aleluya. Bueno, ellos están en esa fecha, y también los musulmanes, que están en el año 1439. Según el calendario musulmán o islámico, estamos en el año 1439. Para algunos que no conocen esto, pues Mahoma vivió como 600 años después de Cristo. Hasta ese tiempo, imagínense, el Islam fue establecido. Y también hay otros calendarios como el calendario pues budista, que están en el 2559. Usted se preguntará, ¿por qué diferentes calendarios? Como le digo, estas culturas, ¿verdad? Tienen mucho que ellos ponen su mirada en la historia de sus ancestros y de sus creencias y las revelaciones que estos supuestos ángeles o revelaciones de espíritus les han dado a ellos, de la manera como ellos han establecido sus formas de ver el tiempo. Pero bueno, el calendario que nosotros tenemos conocido es el calendario gregoriano. ¿Quién es Gregorio? Gregorio fue un papa, ¿verdad? Que en el año de 1582 es el que este Gregoriano XIII establece este calendario y da la tarea a especialistas en este tema para que puedan ellos trazar el tiempo y los errores de los calendarios previos. ¿Cuándo comenzaron los calendarios? Bueno, antes del tiempo de Cristo, con Rómulo, el fundador de Roma. Calendas, la fiesta o calendas, era el primer día del calendario romano. Solamente tenía 304 días y 10 meses. Estos emperadores ponían a especialistas en el tiempo, ¿verdad? Y de las constelaciones y de las diferentes etapas de cosecha, del sol y la luna y los movimientos de la rotación de la tierra para pues medir el tiempo. Pero a través de los siglos hubieron muchos errores en cuestión de la medición de este tiempo. Imagínense, este tenía solamente 304 días. Fue hasta el siglo VII y VIII antes de Cristo, Pompilio, el segundo rey de Roma, estableció un nuevo calendario con 12 meses o 155 días para cuadrar las estaciones. Y fue hasta en el año 46 cuando Juliano, un calendario muy conocido, que es el calendario juliano de Julio César, que le dio la tarea al astrónomo griego Sosígenes de cuadrar las fechas con las estaciones, porque estaban pues no dando en los tiempos correctos, ¿verdad? Del otoño, del verano y el invierno. Y también aquí hubo un motivo político debido a que las gentes en las horas de las votaciones,
¿verdad? Ellos tenían que caminar grandes cantidades de distancia. ¿Cuándo pasó esto? 46 años antes de Cristo. Aleluya. Pero entonces, esto duró hasta el 1582. Pero una de las razones, y aquí termino, habían unos ajustes en las décimas, ya habían pasado 10 días de desajustes. Por tanto, el 15 de octubre de 1582, ¿verdad? Fue este establecimiento de este calendario. El 4 de octubre se adelantó al 15 de octubre de 1582. Una de las cosas que quiero decir es que en el 325, acuérdense, aquí estamos en el 1500, ¿verdad? 1500, pero en el año, retrocedamos, en el año 325, en el Concilio de Nicea, ¿verdad? Se instituyó la Pascua en el domingo de la resurrección. Así es que por errores decimales, la Pascua ya había tardado 10 días en el ajuste y habían pasado tantos años que no caía en el tiempo indicado que se había establecido ya, pues, en el tiempo del Concilio de Nicea. Entonces, por errores decimales, hubo el establecimiento de este calendario que hasta el día de hoy nosotros seguimos, que después lo fueron aceptando en Rusia, en Grecia hasta 1923 y lo siguen muchos países del mundo, pero recordemos, hay algunos que siguen otro tipo de calendario. De esa manera entonces es como podemos llegar al final de nuestro estudio sobre cuántos años tiene Jesús en esta sección para ir al banner y poder ver de una manera cronológica cuándo nació Jesús. Expresión TV. Para concluir nuestro estudio desde la perspectiva terrenal de tiempo, de cuántos años tiene Jesús, podemos ver que Herodes murió en el año 4 a.C., ¿verdad? César Augusto ordenó el censo en el año 4. Teniendo esas evidencias históricas que Jesús también nació en los días del rey Herodes, Mateo 2.1, y nació mientras se realizaba el censo de César Augusto, Lucas 2.1-6. Pues podemos decir entonces que Jesús es el punto de partida para nuevas civilizaciones y va hacia atrás de las antiguas civilizaciones. Y de acuerdo al calendario, pues gregoriano, aproximadamente, pues podemos decir, parece absurdo, que Jesús nació unos 4 años, 5 años, 6 años, posiblemente hasta 8 años antes de su propia era, ¿verdad? Acordemos que antes de Cristo, hace significa antes de Cristo, después de Cristo. No nos hagamos ruedas con este asunto que pareciera confuso, pero simple y sencillamente es que a partir de este tiempo en la historia, Jesús vino, aleluya, y tanta evidencia histórica de su vida, su ministerio, aleluya, que podemos escribir tomos y tomos acerca de, aleluya, el gran evento de Jesús haber venido a esta tierra, habiendo también cumplido su ministerio, muerto y resucitado y está a la diestra del Padre. Hoy queremos concluir diciendo pues que Jesús es eterno y Él también puede vivir en tu corazón. Recuerda que todo lo que hemos estado hablando en esto es para evidenciar la importancia del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de la vida del Señor Jesucristo. Como el Padre ahora nos dice que a través de su Hijo hay salvación y que en el tiempo antiguo Dios nos habló a los padres por los profetas, pero hoy nos ha hablado por medio de su Hijo. A los maestros de escuela dominical les digo, exaltemos a Cristo. A los evangelistas y predicadores, seamos cristocéntricos. Todo conecta en que el hombre lo que necesita es redención, salvación, restauración, sanidad,
Y todo esto viene de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Separados de Él no podemos hacer nada. Por supuesto que a través del poder y la fuerza del Espíritu Santo que ahora nos ha dejado en nosotros, aleluya, es como lo podemos lograr. Pero no hay Pentecostés si primero no hay Gólgota. Debemos primero pasar por la cruz para después llegar al Pentecostés. No puede haber fuego si no hay leña. Y la leña es la cruz, es la madera. Aleluya. Muchos hablan de avivamiento y Pentecostés, pero no quieren hablar del compromiso de la cruz, de negarse a sí mismo, de dejar el pecado. Y de esa manera entonces es como tendremos un verdadero Pentecostés, cuando la gente se volque a buscar a Dios de todo corazón y dejen sus maldades y se volquen a hablar del poder de Dios, aleluya, de la salvación que solamente viene en Cristo Jesús, cuando realmente hayamos buscado la vida de Jesucristo. Sigamos su ejemplo. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima vez.